Bien, hoy entonces vamos a llevar los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se clasifican en músculos anteriores, flexores, y en músculos posteriores, extensores. En la parte anterior del antebrazo, ustedes pueden apreciar los músculos flexores que se clasifican en flexores superficiales y profundos. Estos músculos, tengan en cuenta una cosa, son músculos que la mano, flexionan la mano y flexionan los dedos. Ustedes van a encontrar músculos flexores de la muñeca, de la mano y músculos flexores de los dedos, ¿ok? Y también un pronador. Todos estos músculos que están en la parte anterior se los llama también epicondilios mediales, porque una buena parte nacen en el epicóndilo. El primero, como ustedes están viendo, es el pronador redondo. Nace en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la cara lateral del radio, tercio medio. Eh, tiene tiene como función flexionar ligeramente, pero sobre todo pronar. Es un músculo pronador, es decir, lleva la palma de la mano hacia abajo. Está inervado por el nervio mediano. La mayor parte de estos músculos están inervados por el nervio mediano. El segundo músculo se llama el flexor superficial de los dedos. Tiene tres orígenes: en el epicóndilo medial, en la apófisis coronoides del cúbito y en la cabeza del radio. Y desde ahí sus fibras musculares van hacia las falanges medias de los dedos 2, 3, 4 y 5, como ustedes están viendo, y se insertan en las partes laterales de las falanges medias. Hacen una especie de túnel a los flexores profundos. Ya les voy a mostrar posteriormente. Entonces se llama flexor superficial de los dedos, ¿ok? No se olviden, nace en el epicóndilo medial, en la apófisis coronoides y un poco en la cabeza radial. Claro, ustedes saben y se dan cuenta que el flexor superficial de los dedos flexiona los dedos. Está inervado por el nervio medial. El flexor radial del carpo, el número 3 en la figura, nace también en el epicóndilo medial del fémur y se inserta en la base del segundo metacarpiano, la región palmar, obviamente. ¿Sí? Este músculo es un músculo flexor de la muñeca, flexor y parcialmente abductor. Está inervado por el nervio medial. El flexor cubital, el número 4 en la figura, nace también en el epicóndilo medial del húmero, un poco en el olecranon también, y desde ahí viene hasta el hueso ganchoso y hasta la base del cuarto metacarpiano, ¿ok? En la cara palmar. Este músculo, el flexor cubital del carpo, antes se lo llamaba cubital anterior, también es un músculo flexor de la muñeca, ¿ok? Ligeramente abductor. Eh, este músculo está inervado por el nervio cubital. Digamos que es la excepción en este grupo, porque los otros están inervados por el nervio medial. El número 5 se llama palmar largo. Nace en el epicóndilo medial del húmero, el palmar largo, y desde ahí viene y se inserta en la aponeurosis palmar. Es un flexor de la muñeca también y está inervado por el nervio medial. Estos músculos que les estoy diciendo que se llaman epicondilios mediales o flexores de la muñeca y de los dedos están en plano superficial. En plano profundo hay estos tres músculos que ustedes pueden ver: el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del dedo del pulgar y el pronador cuadrado. Los flexores, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, como ustedes están viendo, el primero, el flexor profundo, nace en la parte anterior del cúbito, tercio medio más o menos,
Y el flexor largo del pulgar nace en la parte anterior del radio, tercio medio más o menos. Se dirigen hacia las falanges distales. El flexor profundo de los dedos se va a dirigir a las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y el flexor largo del pulgar se va a dirigir a la falange distal del pulgar. ¿Ok? Eh, Estos tienen una inervación especial. Los tendones que están hacia afuera, los tres tendones externos, están inervados por el nervio mediano. Y los dos tendones internos están inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Ese es el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Bueno, ustedes pueden ver ahí el pronador cuadrado desde la parte distal de la cara anterior del radio a la parte distal de la cara anterior del cúbito. Es un músculo que tiene la forma de un cuadrado, un pequeño cuadrado, y que ayuda en, como se dice su nombre, en la pronación. ¿Ok? Está inervado por el nervio mediano. Todos estos grupos que les he mencionado, superficiales y profundos, casi todos están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor cubital o cubital anterior y los dos tendones internos o mediales, si quieren, del flexor profundo de los dedos, que están inervados por el nervio cubital. Después, todos ellos están inervados por el nervio mediano. ¿Ok? Muy importante esto. Bien, ahí ustedes tienen los diferentes músculos que les he venido mencionando, que hay que repasar muy bien. En la parte lateral del brazo tenemos el braquio radial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. ¿Ya? El braquio radial, miren, el braquio radial, supinador largo se lo llamaba antes, nace en la parte distal del húmero, en el tercio lateral del húmero, y desde ahí, tercio lateral inferior del húmero, ¿ok? Tercio lateral inferior del húmero, y desde ahí sus fibras musculares vienen y se insertan en la apófisis estiloides del radio, como ustedes están viendo claramente, ¿ya? Este músculo que se llama braquio radial, que antes se llamaba supinador largo, es un músculo flexor y supinador. Está inervado por el nervio radial, ¿ok? Nervio radial. No se olviden que en la parte externa y posterior está el nervio radial del brazo y el antebrazo. El extensor radial largo del carpo nace por debajo del braquio radial en la parte inferior y lateral del húmero, ¿ok? Mejor dicho, si quieren, en la región supracondilia lateral, y desde ahí sus fibras musculares van a venir y se van a insertar en la cara dorsal del segundo metacarpiano, en la cara dorsal del segundo metacarpiano. Y el extensor radial corto del carpo nace por debajo del anterior en el epicóndilo lateral del húmero y sus fibras musculares vienen y se insertan en la cara dorsal del tercer metacarpiano. Estos tres músculos son flexores, extensores, ¿sí? Abductores. Están inervados los tres por el nervio radial. Músculos laterales del antebrazo. Finalmente, en la parte posterior, ahí ustedes ven los tres músculos, ¿sí? El braquio radial, supinador largo si quieren, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo. ¿Ok? Miren ustedes dónde vienen a insertarse. El braquio radial o si quieren supinador largo se inserta en la apófisis estiloides del radio. Y el extensor radial largo y el extensor radial corto vienen a insertarse en la segunda y el segundo y tercer metacarpiano, región o cara dorsal. ¿Ya? En la parte posterior tenemos los músculos extensores, superficiales y profundos también.
¿ok? ¿Cuáles son los superficiales? Miren ustedes, estos superficiales, casi todos ellos nacen en la región del epicóndilo lateral del húmero. En primer lugar, tenemos el extensor de los dedos. El extensor de los dedos nace en el epicóndilo lateral del húmero y desde ahí sus fibras musculares vienen y se van a insertar en las falanges, entre las falanges medias y distales. Miren ustedes, llegan a la base de las falanges distales. Es un músculo extensor de los dedos, como dice su nombre, ¿ok? ¿Qué dedos? El segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? El siguiente es el extensor del meñique, que también nace en el epicóndilo lateral del húmero y viene y se inserta en la base de la falange distal del dedo meñique. En realidad, el extensor de los dedos y el extensor del meñique son extensores de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y finalmente está el extensor cubital del carpo, o cubital posterior, también se lo conoce. Nace en el epicóndilo lateral, en la cara dorsal del cúbito, y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Este músculo es un extensor y abductor cubital. Los tres músculos superficiales extensores están inervados por el nervio radial. No se olviden, en la parte posterior del brazo, nervio radial. En la parte posterior del antebrazo, nervio radial. En la parte externa del antebrazo, nervio radial. ¿Ok? Eso es importante que se vayan a acordar. Bueno, en plano profundo, ustedes van a ver en primer lugar el supinador corto también se lo llamaba antes. Como ustedes están viendo, están haciendo sus fibras musculares en el olecranon del cúbito, ¿sí? En parte del radio también. Y desde ahí viene y se inserta al tercio distal del radio, tercio proximal del radio, como ustedes están viendo, y es un músculo que va a ayudar a supinar, ¿ok? No se olviden, pronar es llevar la palma de la mano hacia abajo, supinar, llevar la palma de la mano hacia arriba. El supinador corto o supinador es un músculo que ayuda a supinar, muy importante. Está inervado por el nervio radial. Tenemos unos músculos que están en relación con el pulgar y con el índice. El abductor largo del pulgar, el número 2, nace en las superficies dorsales del radio, del cúbito y de la membrana interósea. Y desde ahí el abductor largo del pulgar viene a la base del primer metacarpiano, ¿sí? Es un músculo importante que va a tener función sobre la abducción del radio, abducción de la mano, ¿ok? Ese se llama abductor largo del pulgar. El número 3 se llama extensor corto del pulgar. También de la misma manera, un poco más abajo que el abductor, el extensor corto del pulgar, nace en las superficies dorsales, como ustedes están viendo, del radio, un poco del cúbito y de la membrana interósea. Y desde ahí viene y se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Se llama el extensor corto del pulgar. Extensor corto del pulgar. ¿Ok? Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Luego tenemos el extensor largo del índice. El extensor largo del índice que como ustedes están viendo, eh, antes el extensor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ya les he dicho, ¿no? El extensor corto del pulgar viene a la base de la falange proximal del pulgar y el extensor largo del pulgar va a la base de la falange distal del pulgar. Esa es la diferencia entre los dos.
entre el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y finalmente tenemos el extensor largo del índice que nace en el cúbito, en la membrana interósea, y desde ahí sus fibras musculares vienen a la aponeurosis de la falange distal del dedo índice. ¿Ok? Estos músculos cortos son extensores. No se olvide, supinador, abductor del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. ¿Quién les inerva? El nervio radial. No se olviden que en la parte dorsal del antebrazo están inervando el nervio radial, tanto en los músculos posteriores superficiales, profundos e incluso en estos laterales que yo les he mencionado, el braquio radial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. ¿Ok? Estos son los músculos del antebrazo. Muy bien. Bueno, nos vamos a estar viendo. Hasta luego.